que haya ganado 51-49, ganó las elecciones, quiere decir que hubo más gente que entendía que había que cambiar a que había que seguir. Va de suyo, listo. Eso ya de por sí supone un balance. Entonces digo, tenés la circunstancia, tenés la tribuna para hablar del presente y del futuro, porque del pasado ya se dijo bastante cosas y además están los otros ámbitos de la vida institucional de un país, la justicia, para mí el periodismo, etcétera, pero la justicia en primer lugar, para que puedan establecerse todo lo demás y después las otras arenas políticas. Pero acá planteemos el futuro, porque, a ver, pasa una cosa que pasa siempre, no es que pasó en esta asamblea de hoy. Termina de hablar el presidente o la presidenta antes, etcétera, el bloque oficialista dice, escuchábamos un estadista, qué sé yo, los opositores dicen, no, nos faltó. Entonces yo digo, mira, vamos a hacer una cosa, hablemos del futuro, insisto, o del presente concreto. A mí me parece muy importante lo que se anunció del IVA, muy importante, y sobre todo en un momento de inflación, y me parece muy importante lo de la escolarización de los 3 años. Entonces digo, mira, si más cosas concretas de esas, bien, o decir, mira, vamos a hacer la ruta 7. A ver, a ver, es muy simple esto, ¿no? Yo creo que para un médico, para poder recetar bien, tiene que hacer un diagnóstico correcto y se lo tiene que comunicar al paciente. La situación de la Argentina es muy grave y el presidente en 20 minutos dio un diagnóstico muy claro de la situación y 40 minutos estuvo hablando de propuestas muy claras, ¿no? Yo quisiera saber dónde se van a meter los muchachos que decían que este gobierno no tenía nunca buenas noticias para los más pobres y los más vulnerables. Hubo mínimo no imponible. Primera gran noticia para los no vulnerables es que el país no explotó. Salimos del cepo sin que el país explotara. Cuando pasamos hace una década por la experiencia de la convertibilidad, donde no se hizo esa corrección cambiaria y el país a los 2 años explotó. Esa que el país no haya explotado es ya una gran noticia. Pero además hubo asignaciones familiares, ampliación, y se mantuvieron, a pesar de que el déficit fiscal es enorme, se mantuvieron las cifras de actualización de jubilaciones y subsidios que había fijado el anterior gobierno. Ahora un anuncio concreto de quita del IVA, es decir, un gobierno que decía popular y cada vez que un desocupado iba a comprar la leche para los hijos le cobra 21% de IVA. Bueno, eso no va a pasar más. Escolarización a los 3 años, un plan de infraestructura, una revolución educativa. A mí me parece que en el tiempo que tuvo el presidente elaboró un programa muy concreto y muy específico de hacia dónde va el país y era lo que tenía que hacer. Pregunto, porque yo leí la nota tuya en La Nación y leí varias que apuntan todos a que tiene que hacer el balance de ese tipo. Yo te explico cuál es mi sensación. Para la gente que lo votó a Macri no necesita aplicar eso porque ya sacaba su diagnóstico, porque lo tenía claro qué es lo que había pasado. Y me parece que para los que no lo votaron no lo va a convencer. Eso es lo que yo dudo. No, yo no creo eso. Yo creo que mucha gente... Yo la leí muy detenidamente la nota y hoy salió otra creo que de Katz, salió hoy sobre ese tema. Salieron varias notas sobre ese tema, incluso una editorial de La Nación. A mí la sensación que me da que el público que lo votó, el pueblo que lo votó a Macri no necesita saber eso porque ya lo conoce. No. Y el que no lo votó no lo va a convencer. No, yo no creo eso. Ese es el sentimiento que tenía yo. Yo no creo eso. Yo creo que venimos de 12 años de un gobierno que ha mentido, que ha roto el INDEC para que no se supieran los datos reales de pobreza y de indigencia, y creo que la mayor parte de los argentinos, incluidos muchos de los que votaron por Cambiemos, no tenía claro el nivel de destrucción, que además el gobierno está encontrando ahora, porque los ministros se han hecho cargo ahora, yo con algunos de ellos tengo contacto, y se quedan asombrados del nivel de ineficiencia y de corrupción que hay en todas y cada una de las oficinas del Estado. Y además yo creo que hizo bien en decirlo, porque hay otro motivo que yo puse en la nota, Chiche, que es que la verdad tiene un valor importante. Sí. La verdad en la comunicación tiene un valor importante. La Argentina ha perdido la noción de la verdad. Este era un país donde los acuerdos y los contratos se sellaban con un apretón de manos. Y eso, el valor de la palabra presidencial, de decir la verdad, de ir en contra de un gobierno anterior que destruyó la verdad y destruyó la idea de que las personas tienen que ser responsables ante lo que dicen, me parece que eso también tenía un valor a largo plazo muy importante. Ahora, recién Fernando decía, o hace un rato al comienzo de su exposición, que él no era partidario. Yo suscribo esa parte de la exposición donde él decía que no era partidario de la idea de que el pueblo es propiedad de un sector. Bueno, me parece que la verdad tampoco. Así como el pueblo como categoría unívoca no tiene ningún dueño, yo no puedo decir, no, yo represento mejor al pueblo que él, me parece que yo tampoco, en términos políticos, puedo decir, yo tengo la verdad y Fernando o vos son la mentira.
Me parece que es distinto, son otras categorías. Una cosa es decir, no, nadie es dueño de la verdad, pero la verdad tiene un valor. Yo no digo que yo sea el dueño de la verdad o que el presidente es el dueño de la verdad. Digo que el presidente tiene la obligación de decir la verdad y que la verdad tiene un valor por sí mismo. Podemos no estar de acuerdo en cuál es la verdad, pero el valor de la verdad permanece. Y el gobierno anterior, por el contrario, públicamente mintió, claramente se reían en nuestra cara cuando la presidenta dijo que la pobreza en Argentina, y Aníbal Fernández dijeron que la pobreza en Argentina era del 5% y que era menor que en Alemania. No es que, ahí ya no hay solamente una mentira, hay una destrucción del concepto de verdad, porque alguien que dice eso, lo que está diciendo claramente es que la verdad no importa y no existe. Desde el punto de vista de la racionalidad, uno espera que no se lo creyeran, porque sería el colmo que se lo es que ese es el problema. Pero el mensaje, Chiche, es ese, la verdad no existe, es una opinión. Por eso te estoy yo puedo decir cualquier cosa. Creo que nadie en su sano juicio puede afirmar eso. Pero la pregunta, le quiero que preguntar a Marangoni, porque me parece que en esta circunstancia, digo, por muy poca diferencia podía haber estado Scioli dando este discurso, ¿sí? Lo que quiero saber es, ¿Scioli hubiera asumido esa realidad, ese balance? Porque el balance, más allá de que puede estar de acuerdo con unas cosas o no, pero en general es un balance negativo, digo, lo que recibo. Digo, ¿se podía gobernar sin hacer este balance? Yo creo que... Porque digo, le hubiera tocado a Daniel. Lo he dicho en otras oportunidades. De hecho, en plena campaña surgían que había temas de agenda que era común. Se dijo que se iban a levantar las retenciones, tanto un candidato como el otro. Se dijo que se iba a modificar el esquema de ganancias, tanto un candidato como el otro. Así que yo no me voy a oponer ahora porque lo hizo Macri y no lo hizo Scioli porque no me refiero no a lo que se hace, me refiero al tema de cuál era la sociedad que se recibió. Sí, pero obviamente que si hubiese hecho un balance que no tendría las características que tuvo tendría otras características. Es más, yo creo que a lo mejor hubiese estado más orientado hacia el futuro, pero bueno, también es especulativo, no está, es el presidente que está, el que tenemos, el que tiene que gobernar, el que tiene que llevar adelante, y me parece que es eso lo que se trata ahora. Gustavo, pero en toda la campaña de Scioli no se vio nunca un diagnóstico de la situación, ni uno. No dijeron nunca cuál era el nivel de pobreza, porque el nivel de pobreza era altísimo y porque Scioli era el candidato de Cristina Fernández de Kirchner que decía que la pobreza era menor que en Alemania. Fernando, entonces, especular sobre lo que no pasó y sobre el contrafáctico es muy fácil. Yo no quiero ser autorreferencial. Yo me he leído la campaña y he tenido... Decías que no había que interrumpir, ¿no? Bueno, en la campaña de Scioli, que era el momento de presentar un diagnóstico de situación, hacer sus propuestas, Scioli avaló textualmente todo lo que Cristina Fernández de Kirchner decía, incluido que la pobreza era menor que en Alemania. Y no solo eso, se dedicó a decir durante toda la parte final de la campaña que si ganaba Macri se venía el fin del mundo, que iban a quitar los subsidios a la gente, que no iba a haber más asignación universal por hijo, toda una serie de mentiras que se comprobaron que no fueron realidad. Mirá, simplemente señalar que, y de hecho yo mismo, no solo otros voceros, hablamos de la necesidad de medir la pobreza, de la necesidad de hacer cambios como los que mencionábamos recién, y también, lo que sí creo, se mencionó y se advirtió en lo que hay que hacer, además de bajar las retenciones o salir del cepo, que nosotros planteamos gradual, después se hizo más rápido y salió razonablemente bien, pero que vos tenías que tomar medidas conjuntas con eso para que no tenga un impacto en los precios. Y eso pasó. Ahora, a mí no me gusta jactarme de que eso pasó. A mí no me gusta decir, mirá, qué bárbaro, viste, tenía razón. Decir, che, vamos a ver cómo se puede hacer para atenuar o morigerar el impacto. Pero era algo que también era advertible, que si vos sincerabas el tipo de cambio y bajabas las retenciones, estabas estimulando impacto en la cadena de alimentos que se dio. Y hoy los alimentos en los últimos meses aumentaron más que el resto de la economía porque pasaron estas cosas y creo que no se advirtió y no se vio con énfasis el hecho de tener la necesidad de regular y establecer determinados controles. Entonces, bueno, mirá, la inflación de 20-25% en alimentos, si es falso, que lo diga doña Rosa, como decía algún periodista. Pero eso no lo voy a negar. Es falso porque la aceleración de la inflación no empieza en diciembre con las medidas que toma Macri, sino que empieza en noviembre. Empieza a subir desde noviembre y muy rápidamente. Y eso demuestra que no ha sido, la aceleración de la inflación no ha sido producto de las políticas de este gobierno, sino que ha sido producto de que el año pasado, para llegar bien a las elecciones, tiraron en toneladas de emisión a la calle. Y por lo tanto, esa emisión monetaria es la que provocó la inflación, no en diciembre y enero, sino ya desde noviembre. Y para reparar eso, el gobierno acaba de tomar una medida fundamental, que es quitarle el IVA
relativa a los alimentos. Fundamental. Referentes del sector agropecuario inclusive señalan que si vos le quitás las retenciones al maíz y además sincerás el tipo de cambio, es lógico que ese maíz que alimenta pollo, vaca, chancho, etcétera, se traduzca en un aumento de precio de la carne, de todas las carnes, ¿qué pasó? Y de precio de los alimentos, ¿qué pasó? Entonces yo no estoy, pero déjame terminar el concepto. Entonces yo digo, simplemente no se trata de solazarse con esa situación. Es decir, ¿hubo controles en el pasado que estuvieron mal implementados? Sí, los hubo. Ahora, ¿eso quiere decir que vos no tengas que tener controles o que vos apeles con cierto espíritu naif, no vos estoy refiriendo en general, digo con cierto espíritu naif a decir, no, deja que esto lo acomode el mercado o hago una aplicación para teléfono todo celular eso con los precios y con eso ayudo? No, y uno lo está marcando desde una posición constructiva. ¿Sabe por qué? Porque a mí, que también me jorobo cuando aumentan los precios, no me gusta que aumenten los precios. Y si hay algo que llevó a que el gobierno ganara, que es presentarse como más preparado para llevar adelante ciertos cambios, ¿qué más quiero yo que los cambios le vaya bien? Y en lo que podamos ayudar, que le vaya bien. Sí, eso suena muy lindo, pero ustedes tuvieron 12 años y llevaron la inflación al 30%. A mí me hubiera gustado ver esa preocupación por la inflación antes en el gobierno que llevó la inflación al 30%, no en este gobierno, que asumió hace 2 meses y está intentando solucionarla. La palabra inflación, ya que estamos hablando del discurso presidencial, no está en ninguno de los discursos de Cristina Fernández de Kirchner. Inauguró 8 sesiones legislativas en el Congreso sin decir una sola vez la palabra inflación. Entonces, toda esta preocupación de gente que estuvo en este gobierno, me parece muy bien que se hayan dado cuenta que hay mucha inflación en el país. El gobierno de Macri va a ser responsable de la inflación cuando lleguemos a fin de año. Yo estoy seguro que la inflación va a bajar, porque la razón de la inflación no es la política de este gobierno, sino la emisión monetaria del año anterior, debida al intento que hicieron de ganar las elecciones a cualquier costo. Pero guarda, porque no es solamente que la inflación va a bajar, porque si la inflación baja porque hay un tendal de gente que o se queda sin trabajo o pierde la capacidad adquisitiva de su salario real, entonces no es lo mismo, porque si no da lo mismo de cualquier manera que baje la inflación. 400.000 puestos de trabajo perdidos en el año 2014. Cifra del INDEC. 33.000 puestos de trabajo. Cuando conviene el INDEC sirve y cuando conviene no. Bueno, si los mentirosos tienen que admitir hasta eso. Si un INDEC que mintió sistemáticamente, tuvo que admitir que en el año 2014, en el 2014 se perdieron 400.000 puestos de trabajo a razón de 33.000 puestos de trabajo perdidos por mes, sin que eso solucionara nada. Entonces, si el INDEC, que tanto mintió, hasta eso tuvo que admitir, me parece que es una cifra atendible. El 7% de desempleo es lo que estaba a noviembre del año pasado, también de acuerdo a las mismas estadísticas del INDEC, que si uno entonces toma una, toma otra, está. Pero yo insisto, a mí me parece, y este es el principal punto en desacuerdo que tenemos, es que acá seguís con un discurso alimentando ustedes, nosotros. Entonces, por un lado, durante muchos años había una cuestión de brecha y ahora es usted y nosotros. Mira, a mí me encanta el fútbol, soy hincha de River. Cuando Boca juega bien, salvo cuando juega con nosotros, que me cuesta más admitirlo, pero cuando Boca juega bien puedo decir, che, mira qué bárbaro, qué jugada, que esto, que lo otro, porque me gusta el fútbol. No hace falta ir a Boca River. El ejemplo es en cualquier país. En los países normales, donde hay democracia, el gobierno que asume... Acá también hay democracia. Bueno, por eso mirá, ahora sí. Antes no había una versión en la cual un sector del sector político, que era el kirchnerismo, que se había hecho cargo del Estado, se consideraba el propietario monopólico de la representación política. Y todos los demás éramos gorilas y payos, vendepatria. Entonces, en los países normales, es normal que los republicanos critiquen a los demócratas y los demócratas a los republicanos. Yo no dije ustedes y nosotros. Yo dije el anterior gobierno y este gobierno. Y veo grandes diferencias. Lamento que vos no las veas. Mirá, yo pediría la cinta Gonzalito, porque recién dijiste ustedes y nosotros. Pero al margen de eso, yo te vuelvo a repetir, este tema de que democracia y ahora y no había antes, yo te puedo decir, había democracia imperfecta, fenómeno.